Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. En el programa de hoy queremos presentarles el documental Corebajú, Gente de la Tierra. Este documental hace parte de un proceso de reconocimiento de las afectaciones del conflicto social y armado al pueblo coreguaje en el departamento del Caquetá y particularmente de acciones violentas que la antigua guerrilla de la FARC-EP perpetró en contra de este pueblo indígena. Con esta pieza audiovisual, la Comisión de la Verdad reconoce la resistencia cultural, política y espiritual con la que el pueblo coreguaje ha afrontado los impactos de la guerra y ha impedido que su cultura y su cosmovisión mueran. Sus voces y sus exigencias a la sociedad colombiana, especialmente a quienes le causaron afectaciones, son claves para pensar en todo aquello que no puede volver a ocurrir en nuestro país, así como también es fundamental el llamado que hacen a las instituciones del Estado para que atiendan sus demandas incorporadas en su plan de vida. Porque el yagé no visualiza, no abre el camino y nos indica qué tenemos que hacer. Entonces cuando uno toma el yagé es para servir, para proteger a nuestro pueblo. Vivir bien, pensar bonito, hablar bonito a la gente. Entonces es como vida ese término del yagé. Para nosotros el yagé es un libro donde vamos a empezar a practicar y a leer. A usted le dan un trabajo, a usted le mandan a leer. Si usted lee, interpreta, saca su conclusión, lo que usted necesita. Así es el yagé también. Por eso para nosotros yagé es una institución, es un elemento donde no podemos fallar, no podemos dejar un lado. Desde a un lado perdimos la ruta. Un tiempo se pausó, no practicamos mucho tema de yagé, de mambe, de la planta sagrada que nuestros abuelos utilizaban. Después de llegada de la Iglesia Católica, llegada de los campesinos, llegada de ejército, llegada de mucha ideología, todo lo que es, digamos, espiritual nuestro se ha dejado un poco dejamos un poco a un lado, otra palabra. Bueno, ahí es cuando esas situaciones difíciles nos puso a pensar. Nos reunimos los líderes, lo poco que quedamos, pues vamos a buscar la manera de cómo resistirnos. Para resistirnos, en primer lugar, tenemos que recuperar nuestra medicina, porque el que toma yagé es el que defiende su territorio, busca como forma de vivir en comunidad, unido. Si mantenemos eso, aunque nosotros vestimos diferente,
todavía vamos a resistir. El pueblo Coreguaje es pueblo originario de la Amazonía. Nos cuentan la narración de nuestros abuelos, que somos provenientes del Brasil. Como fuimos nómadas, entonces la gente empezó a recorrer por diferentes ríos. En esa época nuestro territorio era amplio, no teníamos límite de andar de oriente a occidente, de norte a sur, porque en los Coreguajes andábamos por el río Caquetá arriba, por el Orteguaza, por el río Caguán, por Putumayo, por Mecaya, todas estas regiones que anduvimos. Hoy en día estamos ubicados en el departamento de Caquetá, municipio de Milán y Solano. En el departamento de Putumayo estamos ubicados en el municipio de Puerto Leguízamo. Nosotros el territorio lo conceptuamos como todo lo que hemos andado, ese es territorio. O sea, todo lo que han caminado nuestros abuelos, ese es el territorio. Entonces compartimos, digamos, ese sentido de tener una vida muy conectada hacia el territorio, que es como nuestra madre, porque así nos ha contado la historia, la cosmovisión del pueblo Coreguaje, que somos originarios de la tierra. Las primeras misiones que llegaron, pues digamos, fueron provenientes de Italia, varias partes de Europa. Son los primeros en llegar al departamento, pero también la misión venía acompañada de las fuerzas militares. Bueno, cuando llegaron los misioneros, es como evangelizar a los Coreguajes, ¿no? Cambiando su propio pensamiento, su propia religión, la forma de vivir. Los curas y los militares no nos dejaban hablar en Coreguaje, que teníamos que hablar el español y saber hacer las oraciones. Y si no lo hacíamos, pues los profesores, los curas y los militares nos castigaban. Cuando en la época de 1932 ya comenzó a caminar el ejército, también hubo reclutamiento a los indígenas, ¿no? Cuando en la época del conflicto con Perú. Hay dos sitios históricos, digamos, de la toma que hizo, digamos, por parte de las fuerzas militares. Un sitio que se llama La Arandia, que fue propiedad de los indígenas en una época. Y llegó un señor finquero, latifundista, digamos. Ahí pues empezó a operar un proyecto ganadero muy grandísimo
que hoy es la base aérea de la Arandia. Pero también por acá, por el lado de Solano, ese punto de Tres Esquinas, que hoy es como la base militar, la base aérea internacional, ahí era una comunidad en esa época. Entonces llegó el ejército, ocupó todo ese terreno, incluso los mismos indígenas ayudaron a preparar ese terreno. Entonces simplemente los indígenas fuimos arrinconados porque nosotros manejábamos nuestro propio idioma y nos dificultaba, digamos, expresar frente a esas invasiones. Ani pai wana pi, tipo mama wana kapita wana kuachikwa, musa kona ponse pai che, ni pai ro mire chohuna, tipo ku kono kukuruku, mama wana ni wania so kuruk, wa ina, chữ kuma o ta me chữ ku pai che ha, chi na pe duku. La colonización, la llegada de los colonos campesinos ha sido como el auge en ese tiempo de las caucherías, pero también proyección de la ganadería. Entonces muchos de los indígenas de esa época pues fuimos arrinconados en pequeños territorios y que hoy gran parte de esos pequeños territorios son llamados resguardos. La colonización era obligatoria porque el gobierno de ese tiempo exigía que el campesino tenía que tener su tierra y expandir el proyecto ganadero de grandes extensiones. Digamos, lo que hacía el gobierno era prácticamente arrasar el territorio, desconociendo la presencia de los pueblos indígenas. Sí, así hay muchos lugares que podemos decir que allá vivieron nuestros primeros ancestros coreguajes. Y eso, digamos, esos territorios ya no nos pertenecen, son finca de los colonos. Bueno, cuando ya comenzaron el colono a trabajar la ganadería, ¿sí? Extensiva. Y ya de ahí comenzaron a entrar también en la bonanza, en la coca. Y ahí comienzan ya a entrar otra influencia que no era nosotros, ¿sí? Por eso ahí entra ya conflicto, matanza a los indígenas, ¿sí? Ya ahí comienza ya discriminación a los coreguajes. En ese tiempo yo ya tenía 10 años, cuando llega el M-19. Digamos, la gran parte de la misión de la guerrilla del M-19 fue operar todo el departamento del Caquetá. Pues ellos no hacían reunión, hablar de política de ellos, ¿sí? Cómo era, también hablar de su propia forma de defender nuestro territorio, su forma de gobernar su territorio como política, como con las armas, ¿no? Eso, digamos, fue un momento muy duro porque realmente fue una sorpresa para la comunidad que nunca tenían preparado que el avión iba a aterrizar en ese lugar. La fuerza militar acusaban que nosotros hacíamos parte del M-19. Pues muchas versiones hubo, que algunas comunidades quedaban con las armas, pero eso no fue así. Lo que sí hicieron trabajar a las comunidades indígenas para que cargaran esas armas. Toda esa noche. Después que se cayó ese avión, empezó a, digamos, persecución, indagar la gente de la zona, bueno. Entonces el ejército, al ver que nadie le avisaba sobre el descargue de ese armamento, pues
empezaron a torturar miembros de las comunidades, entre maestros y sobre todo a las autoridades. Y la tortura, digamos, lo hizo directamente las Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Tres Esquinas. Pero al ver que esa ideología no era para los indígenas, entonces los líderes de esa época se apartaron de esa ideología y empezaron a hablar de una organización propia de los coreguajes. Comenzamos a organizar porque nosotros no manejamos esa inteligencia, esas armas, esa ideología que ellos traen. De esa forma, digamos, nace la organización CRION en medio de la presencia del M-19. El CRION, Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, se fundó en noviembre de 1982. Una organización que agrupa a todas las comunidades coreguajes ribereñas del río Orteguaza, Caquetá y el río Penella. Pues ya cuando llegó la FARC fue otro cambio diferente, todavía más difícil. En primer lugar, en ese tiempo estábamos muy fortalecidos como organización en la gobernabilidad, en la autonomía, en el ejercicio de todo lo que nosotros teníamos estructurado como organización. Como ellos vieron que no podían hacer nada con nosotros, para poder ellos manejar y gobernar su territorio, entonces ahí ya comenzaron a matar líderes. Empieza desde el año 1993, un 12 de septiembre, fue asesinado Aquiles Bolaños, quien fue el precursor, el fundador, el creador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá CRION, y selectivamente siguieron señalando, amenazando y lograron su cometido para seguir asesinando a muchos líderes. Y el Estado nunca protegió al pueblo coreguaje que fuera vulnerado de esa manera en medio del conflicto armado. Quá xin làm chi khi nào quá đủ bữa hệ sẽ cho mà nhé hạ để cụ thu chế bãi mà thì cụ thu chế bãi mà chỉ xin làm chi khi nào rồi mi mà nè khó khăn bài như mai chi mà để bay sao tao mai bay qua đi sao tao mai rồi mi khó khăn bài cụ thu nhú chỉ xin làm chi khi nào quá chịu chế bị cụ thu nhú chỉ ní quay chế bé quá nè hè. Mà thốt tạm đi hả chơi vậy để bà có đến mà thốt bà cứ này cứ vậy chơi có khi bè bị chơi cái đường chơi hàng không mà này chơi cứ chơi nhà cả na pi qua irakusa pi chơi cho ra thế na chỗ hư na không qua chơi cho bạn nào đấy chỗ xin là mẹ ông qua đây vừa chỗ hư na chỗ không ai nhiều chi ní ông qua pi kuri pai na chỗ không nhiều chi ní chỗ hư na hội rã số khai nhà na pi ra ní rụt thế xin là mẹ rụt thế
añe peor capi jujuso juju venso na chiquena cua. Ahí empezamos a perder nuestras comidas también tradicionales, como por ejemplo ñame, por ejemplo piña, aquí es muy poca, por lo que cada año viene y nos fumiga. O sea, el gobierno también nos hace daños a nosotros. En silencio, en un tiempo estuvimos. Entonces empezamos en silencio, nos reuníamos comunidades afectadas. Entonces, de esa manera se empezó a organizar tanto las mujeres y la organización empezó a como revivir, a organizar nuevamente. O sea, en ese tiempo las mujeres quedamos solas. Sola en sentido de que sin marido, ¿cierto? Pero la misma compañera nos acompañábamos, como por ejemplo en el trabajo de la chagra, por ejemplo, si usted quedó solita, yo también quedé sola, pero en el proceso de mantener la chagra yo acompañaba, otras mujeres también acompañaban, solitas las mujeres decían, acompañemos a esa, terminemos la chagra de ellas, continuamos así. Eso es lo que las compañeras se hacían en el momento del duelo. Romi chiquena rea cocana país me cua peo cheja país cua techa esta saimane chito en cua chiño cuy chiquena añe ta añe sin me chiwana re ta un cuapi me que añe ta ni peo mata irakusa añe peo si kama ta en cua chiquena auto nyana bi ora buran bi chichira buran insira buran bi cua chicha waiwana re cue ramio nyara imako Premati ramyo nyara imako, ko nani ko nyara imako, manya su rangnya pi, manya pi je ko ni so ke nukai te. En eso vino una palabra muy importante, plan de vida de los pueblos indígenas, porque ellos tenían su plan y nosotros teníamos nuestro plan. El plan de ellos era un plan de muerte y de nosotros en ese momento era un plan de vida. Como pueblo coreguay no hay plan de vida para mí, momento que a través de paja puro cutuche pa iwana meru que creo si asomane que tiene mai pai que mai cultura de que ni mai cho echo pai que estamos amai mai ti okutu que un paja puro cutuche nada fortalecer en care pa paño chinro paja puro cutuche está añe chọn trên mai kutu họ casi puro que na mai nere qua cada día para cumplir y fortalecer el pan mai propio. Ahí donde replanteamos nuevamente, empezar a reivindicar, revitalizar el proceso de la medicina indígena, porque es un elemento importante para el pueblo. Recuperar nuestro saber y conocimiento de yagé, el mambi y el tabaco.
nuestro gobierno propio, nuestras autoridades tradicionales, está en nuestro territorio, está nuestra lengua, está nuestra espiritualidad. Eso nos lo mantiene hoy como pueblo Coriguay resistiendo. Ira kusa kanya de hoye mama tiene ko ka ke pai ka tiene asa ko man kuena ro pero mai na pa che paño ti me mancha con pero mai na pa che pani ti ama me mancha con ti con. Nosotros no somos ajenos al desarrollo del país, somos parte integral de esta nación y por lo tanto exigimos respeto frente a nuestras tradiciones y nuestra propia forma de pensar y organizar las comunidades. Solicitamos y exigimos al Estado colombiano para que también de una manera muy humana aporte para que las comunidades no sigamos vulnerados y nos aparten de la guerra. Nosotros no somos parte de la guerra. Porque tenemos fuerza espiritual. Eso es lo que nos hace vivir y seguir viviendo, porque sentimos que somos de este territorio. Resistencia es que mantenemos todavía, no físicamente, sino en el pensamiento está nuestra espiritualidad. Por eso la tenemos en práctica. Está vivo, esa muestra, lo vivimos, resistimos porque estamos en su territorio. Bueno. Ajá. Gracias, Taylor.